¿Alguna vez te has sentido diferente? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, por más que intentes encajar, hay algo en ti que perturba a los demás? A veces puede ser que tú seas una de esas personas que nacieron para brillar, pero que al mismo tiempo atraen tanto amor como rechazo. ¿Te has sentido solo, incomprendido, como si fueras diferente a los demás? Si es así, tal vez, sin saberlo, eres uno de los llamados elegidos. Ser elegido no es algo que se busca, ni mucho menos algo que se pide. Es algo que ocurre de manera natural. ¿Y sabes qué? No siempre es fácil serlo. A lo largo de la vida, muchas veces se siente que el mundo te observa de manera extraña, como si tu existencia alterara algo dentro de las personas que te rodean. Pero lo cierto es que no es tu culpa. Lo que ocurre es que la energía que llevas dentro, esa energía especial que te hace única, puede provocar todo tipo de reacciones en quienes no están preparados para ello. Hoy quiero hablarte de lo que sucede cuando, a pesar de tu luz, alguien intenta apagarla. ¿Qué ocurre cuando un elegido llora? ¿Qué pasa cuando alguien intenta destruir lo que has construido? Esa energía tan única que eres tú. La respuesta es sorprendente, porque el universo siempre encuentra una forma de equilibrar las cosas. Y aunque las dificultades sean muchas, recuerda que cada elegido tiene una misión en este mundo. Ser elegido no es algo que puedas definir con una sola palabra, ni mucho menos algo que puedas elegir por ti mismo. Es algo que te elige a ti, algo que está mucho más allá de lo que ves o entiendes en este momento. Para muchos, la palabra elegido puede sonar como algo muy grande, como si fuera un título o una distinción especial. Pero en realidad, ser elegido es ser alguien que lleva consigo una energía diferente, una vibración única que no pasa desapercibida. Es como si, en medio de un mundo lleno de luces apagadas, tú fueras una chispa que brilla intensamente. Esa luz puede ser tan brillante que atrae la atención, pero también puede hacer que algunos se sientan incómodos. A veces, no se trata de hacer algo increíblemente grande o asombroso, se trata simplemente de ser tú mismo, de vivir de acuerdo con una verdad interior que los demás no siempre pueden comprender. ¿Qué sucede cuando eres esa persona? ¿Qué pasa cuando no encajas completamente en las expectativas de la sociedad o incluso en las de tus amigos o familiares? La respuesta es que, en lugar de ser abrazado y aceptado por todos, puedes empezar a sentirte solo. No porque estés realmente solo, sino porque tu energía es tan diferente que provoca una reacción en los demás. No todo el mundo está listo para lo que representas, y eso puede generar tanto admiración como rechazo. A veces, las personas pueden sentir celos o incomodidad por tu forma de ser, por tu forma de brillar sin pedir permiso. Puede que te encuentres con personas que intentan apagarte, que te dicen que debes bajar tu volumen o encajar para que no los hagas sentir mal. Y es aquí donde comienza la verdadera prueba del elegido, la capacidad de mantenerse fiel a sí mismo, incluso cuando el mundo parece pedirte lo contrario. Lo importante que debes entender es que, como ser elegido, no estás aquí por casualidad. Tienes un propósito mucho más grande que tal vez ni siquiera entiendas por completo. Eres una pieza clave en un rompecabezas mucho mayor. Aunque en el camino tal vez no siempre entiendas por qué las cosas suceden como lo hacen. La vida de un elegido está llena de retos, pero también llena de enseñanzas y crecimiento. Y aunque a veces puedas sentirte perdido o incomprendido, recuerda que lo que llevas dentro es más valioso de lo que imaginas. Ser elegido, como mencionamos antes, no significa ser el centro de atención en todo momento. En muchos casos, significa estar en un viaje. El rechazo no siempre se expresa de manera abierta, pero es muy común en la forma en que los elegidos experimentan las relaciones humanas. A veces es un silencio,
una mirada fugaz, una palabra hiriente. Otras veces es un trato frío o distante. Lo que muchos no entienden es que, aunque el elegido no haga nada para provocar este rechazo, está enfrentando una resistencia involuntaria de las personas que no están listas para aceptar su luz. Es una paradoja. El elegido, al ser tan diferente, también puede sentirse rechazado y aislado. Pero lo cierto es que, la mayoría de las veces, el rechazo que experimenta no tiene nada que ver con su persona, sino con las sombras que la luz del elegido trae a la superficie de los demás. Las personas que no están dispuestas a enfrentarse a sus propias limitaciones se sienten incómodas ante esa presencia tan pura, tan real. Esto es algo que todos los elegidos deben aprender a comprender. El rechazo no es una señal de debilidad o de que algo está mal con ellos. Es, en muchos casos, un reflejo de lo que las personas que rechazan no están dispuestas a ver en sí mismas. Es difícil, sí, pero es parte del proceso. Y lo más importante es que el elegido no puede permitirse dejar que el rechazo de los demás apague su luz. Al contrario, debe aprender a brillar aún más fuerte, sabiendo que su luz tiene un propósito que va más allá de la aceptación de los demás. Una de las cosas más poderosas que un elegido debe aprender es que su viaje, aunque desafiante, tiene un propósito mucho mayor de lo que sus ojos pueden ver en ese momento. El elegido no está aquí solo para vivir su vida de manera personal, sino para conectar con algo más grande, algo que trasciende su existencia individual. Este propósito no siempre se revela de inmediato. De hecho, en muchos casos, puede ser algo que uno descubre a lo largo de su vida. Puede que, al principio, no entiendas por qué las cosas son como son, por qué las pruebas parecen ser más difíciles para ti que para otros. Pero lo que muchas veces no vemos es que el elegido está siendo preparado para algo extraordinario, algo que solo él o ella pueden cumplir. En este mundo lleno de ruido, donde todos parecen seguir el mismo camino, el elegido está llamado a marcar la diferencia. No se trata de ser famoso, de ser reconocido por los demás. Se trata de tener una visión más amplia, una conciencia más profunda de lo que realmente importa. El elegido tiene una misión: elevar la energía a su alrededor, inspirar a otros a encontrar su propio camino y, sobre todo, nunca perderse a sí mismo en el proceso. Lo interesante es que este propósito no siempre es inmediato ni claro. El elegido pasa por etapas de duda. Y puede ser que en ciertos momentos te preguntes por qué todo esto me está pasando a mí. Pero es importante comprender que, aunque el viaje sea arduo y lleno de desafíos, cada paso, cada sufrimiento, cada victoria está alineado con un propósito mayor. Este propósito se manifiesta de diferentes formas para cada elegido. Tal vez su propósito sea inspirar a otros a través de su arte, de sus palabras, de su forma de ser. Tal vez sea ayudar a sanar a otros, guiándolos hacia un lugar de mayor entendimiento. O tal vez sea simplemente vivir de manera auténtica, sin miedo de ser uno mismo, para que otros vean que es posible vivir sin máscaras. El propósito del elegido puede ser un misterio hasta el último momento, pero una cosa es cierta: está siempre presente, aunque no lo veas de inmediato. Es aquí donde entra en juego la verdadera fuerza del elegido. Cuando el elegido entiende que su vida no es solo una cuestión de eventos personales, sino parte de un plan mucho más grande, todo cambia. Ya no ve los desafíos como obstáculos, sino como lecciones necesarias para alcanzar esa misión. Y es esta comprensión la que le da la resiliencia para seguir adelante, incluso cuando parece que todo está en contra. Uno de los aspectos más poderosos y sorprendentes del viaje de un elegido es que a lo largo del camino, inevitablemente habrá personas que intentarán apagar su luz. No porque deseen el mal, sino porque su propia oscuridad
se ve amenazada por esa luz tan intensa. Aquellos que no entienden, aquellos que aún no han despertado a su propio poder, sienten una especie de incomodidad, incluso miedo, ante la presencia de alguien tan brillante. Cuando las personas ven a alguien que está completamente en paz consigo mismo, que se mantiene fiel a su esencia y que tiene el valor de brillar con todo su potencial, a menudo reaccionan de manera negativa. Algunas veces, esto se manifiesta de forma abierta, como críticas, juicios o incluso desprecio. Otras veces puede ser un rechazo más sutil, como comentarios sarcásticos o incluso intentos de manipular la situación para que el elegido se sienta pequeño, inferior. El problema de intentar apagar la luz de alguien, de intentar hacer que se apague, es que no solo se está atacando a esa persona, sino que también se está interfiriendo en el orden natural del universo. La energía que emana de un elegido no es algo que pueda ser detenido sin consecuencias, y el intento de apagar esa luz, en última instancia, afecta a quien lo intenta. Este es un principio fundamental del universo. La energía siempre está equilibrada. Cuando se crea un intento de desequilibrar el flujo de luz y amor de alguien, esa energía, de alguna manera, se regresa a quien la generó. Y aunque el elegido pueda parecer afectado en un primer momento, el universo se encarga de que las fuerzas se ajusten. Puede que no sea inmediato, pero la ley del karma o la ley de causa y efecto nunca falla. Por ejemplo, aquellos que intentan derribar a una persona por envidia o miedo, tarde o temprano, enfrentarán una situación donde deberán confrontar su propio comportamiento. El universo tiene una forma de devolver esa energía, no de manera cruel, sino para enseñar lecciones importantes. La luz de un elegido no puede ser apagada sin consecuencias, y lo que se intenta hacer en contra de esa luz, eventualmente se regresa. Por eso, aunque los elegidos puedan sentirse vulnerables o atacados, deben recordar que hay una fuerza mucho mayor detrás de ellos. No es solo una batalla personal, es una batalla entre las energías del universo y la luz. En última instancia, siempre prevalecerá. La oscuridad puede intentar sofocar el brillo de una estrella, pero nunca lo logrará completamente. Siempre habrá algo de esa luz que se escapa y sigue iluminando el camino, a pesar de todos los obstáculos de la soledad y el rechazo. El elegido posee una fuerza inquebrantable. Es como si, en lo más profundo de su ser, hubiera una reserva de energía que no puede ser destruida. Esta fuerza no proviene de una fuente externa, sino de una conexión profunda con algo mucho más grande. El elegido sabe, aunque a veces no lo entienda completamente, que está aquí por una razón. Su energía, esa luz que brilla incluso en la oscuridad, es parte de su propósito, y nada ni nadie podrá detenerla. El camino del elegido es largo, y no siempre será fácil, pero cada vez que el elegido cae, se levanta con más fuerza. Cada vez que la vida lo pone a prueba, crece. Cada vez que alguien intenta apagar su luz, el elegido se hace más consciente de su poder interior. Esta fuerza, que parece invisible para los demás, es lo que lo impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades, porque el elegido sabe que su misión no es solo para él, sino para el mundo entero. La verdad es que no se trata solo de enfrentar ataques externos. A veces, la mayor batalla del elegido es con él mismo. La duda, la confusión y el miedo a veces se apoderan de su mente. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Debería rendirme? ¿Por qué todo esto está pasando? Son preguntas que todos los elegidos se hacen en algún momento de su vida. Sin embargo, lo que los distingue es su capacidad para seguir adelante a pesar de estas dudas. En el fondo, el elegido sabe que su propósito es más grande que cualquier obstáculo que pueda encontrar en el camino. Es como si el universo tuviera un plan para el elegido, algo que se va revelando poco a poco. A veces las respuestas llegan de inmediato,
pero eso no significa que no estén llegando. La paciencia se convierte en una de las virtudes más importantes en este viaje. A medida que el elegido avanza, se da cuenta de que cada paso, cada dificultad, lo está llevando a un entendimiento más profundo de sí mismo y de su lugar en el universo. Y aunque a veces todo parezca incierto, siempre hay algo dentro de él que lo mantiene en pie. El elegido tiene una misión que no puede ignorar, no puede huir de ella. Cada paso que da, cada palabra que pronuncia, cada acción que realiza está alineada con un propósito más grande. Esta misión puede ser enseñar, sanar, inspirar o simplemente ser un faro de luz en un mundo que a menudo se siente sombrío. A veces el elegido no tiene que hacer nada extraordinario para cumplir con su propósito, solo ser fiel a sí mismo y seguir adelante, sin importar lo que los demás piensen o digan. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y superar las adversidades. Y en el caso de los elegidos, esta característica se convierte en una de sus cualidades más definitorias. Ser elegido no significa tener una vida fácil o estar exento de dificultades, todo lo contrario. Los elegidos son aquellos que, a pesar de los momentos más oscuros, encuentran la fuerza para seguir adelante. No importa cuántas veces caigan, siempre se levantan más fuertes y más sabios que antes. Esto se debe a que la resiliencia del elegido no viene de la fuerza física, sino de una profunda conexión con su propósito y su ser interior. El elegido sabe que cada obstáculo es solo una parte del proceso de crecimiento. Sabe que las pruebas que enfrenta no son para destruirlo, sino para enseñarle algo que necesita aprender. Es este entendimiento el que lo hace tan fuerte. El camino del elegido está lleno de altibajos, de momentos de incertidumbre y de preguntas sin respuestas inmediatas. Pero en cada uno de esos momentos, la resiliencia del elegido lo impulsa a seguir adelante. Cuando el mundo parece caer sobre él, el elegido se levanta, no porque no sienta el peso de las dificultades, sino porque sabe que tiene una misión que cumplir, algo más grande que él mismo que lo mueve. Este poder de resiliencia no se limita solo a la capacidad de resistir el dolor, también está relacionado con la capacidad de transformar las dificultades en oportunidades. El elegido, al enfrentarse a situaciones complicadas, aprende a ver más allá del sufrimiento. Aprende a encontrar el propósito en cada desafío, a descubrir lecciones valiosas en medio de la adversidad, y con cada lección aprendida, el elegido se hace más fuerte y más preparado para lo que viene. La resiliencia, entonces, se convierte en una fuerza transformadora. A medida que el elegido supera las pruebas que la vida le pone en el camino, su luz se hace más brillante. Cada dificultad vencida es un recordatorio de su poder interno, de su capacidad para adaptarse y crecer. Esta luz, que a veces puede parecer apagada o disminuida, siempre encuentra una manera de volver a brillar, porque la resiliencia del elegido no tiene límites. El elegido no camina solo en su viaje. Aunque a veces pueda sentirse aislado, la verdad es que su luz tiene un efecto profundo en las personas que lo rodean, incluso si no lo notan de inmediato. La energía que emana del elegido actúa como un faro en medio de la oscuridad. Y aunque algunos puedan rechazarla o no entenderla, otros se sienten atraídos por ella sin saber por qué. Este fenómeno ocurre porque la luz del elegido, por su propia naturaleza, tiene el poder de despertar algo dentro de los demás. A veces, las personas no están listas para enfrentar su propia verdad, sus propios miedos o inseguridades, pero el elegido, con su presencia, provoca una reflexión, una incomodidad en aquellos que todavía están atrapados en la oscuridad. Aunque no lo quieran admitir, esa luz los mueve, los impulsa a cuestionar su vida, a plantearse sus creencias y su propósito.
Es fascinante cómo el efecto del elegido puede ser tan sutil y al mismo tiempo tan profundo. No se trata de que el elegido haga algo de manera intencional para cambiar la vida de otros, sino que su existencia misma es un catalizador de cambio. Al vivir auténticamente, al mantener su luz a pesar de las adversidades, el elegido se convierte en un ejemplo de lo que significa estar conectado con uno mismo y con el universo. Las personas que están cerca de un elegido a menudo experimentan un cambio, aunque no siempre sepan por qué. Algunos pueden comenzar a sentirse más inspirados, más motivados a seguir sus sueños, mientras que otros pueden sentir una necesidad de liberarse de viejos patrones o creencias que ya no les sirven. El elegido, sin decir una palabra, tiene el poder de iluminar el camino de los demás, de ayudarles a encontrar su propio propósito. Sin embargo, no todos responden de manera positiva a esta luz. Algunas personas pueden sentirse amenazadas por la energía del elegido, especialmente si no están listas para enfrentarse a sus propias sombras. Pero esto no debe desanimar al elegido, porque su misión no es agradar a todos, sino mantenerse fiel a su verdad. El elegido no puede ser responsable de las reacciones de los demás. Solo puede seguir brillando, sabiendo que su luz es necesaria, aunque no todos la acepten de inmediato. El viaje del elegido no termina, y su luz nunca se apaga. Aunque haya momentos de oscuridad, de duda o de soledad, esa luz interna que lo caracteriza siempre encontrará una manera de brillar. El elegido tiene un propósito mayor, uno que va más allá de las dificultades que pueda enfrentar en su vida. A lo largo de su camino, aprenderá a mantener su luz encendida a pesar de las pruebas, a pesar de los rechazos, a pesar de las adversidades. Y lo más hermoso de este viaje es que al final, la luz del elegido no solo lo transforma a él, sino también al mundo que lo rodea. Cada acción que toma, cada paso que da, tiene un impacto, aunque no siempre lo vea de inmediato. Su luz no solo ilumina su camino, sino que crea un efecto de onda que se expande más allá de lo que él o ella pueden imaginar. Esa luz toca vidas, inspira corazones y despierta conciencias. Al final, ser elegido no es solo sobre el individuo, es sobre el impacto que puede tener en la colectividad, sobre cómo puede contribuir al despertar y crecimiento de otros. El viaje nunca termina porque siempre hay algo más que aprender, algo más que compartir, algo más que dar. Y aunque haya momentos difíciles, el elegido sabe que la luz dentro de sí es infinita, que su fuerza es indestructible y que su misión nunca dejará de ser importante. Así que, aunque a veces te sientas solo o incomprendido, recuerda que tu luz tiene un propósito más grande que tú. No te rindas, sigue caminando porque el mundo te necesita. Tú eres una chispa divina, una parte esencial del universo y lo que haces importa. Mantén esa luz brillando. Si te sientes identificado con todo esto, si alguna vez has sentido que tu energía o tu propósito es algo que no todos pueden comprender, no estás solo. Todos los elegidos pasan por este proceso. Si te ha inspirado este mensaje, deja tu comentario aquí abajo contándonos tu experiencia, cómo has manejado la resistencia y el rechazo, qué has aprendido sobre tu propia luz. Comparte tu historia con nosotros y no olvides suscribirte para seguir escuchando más sobre estos temas que transforman vidas. Mantente firme en tu camino, porque tu luz es más poderosa de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video.